está. Ya. El día de hoy vamos a ver un poco, ¿no? Lo que estábamos la semana, bueno, ya la última clase, que fue hace bastante tiempo. El día de hoy mientras voy a avanzar, al final les voy a evaluar. ¿Ya? Como tenemos las 5 horas, yo lo voy a estructurar de la siguiente manera. Vamos a hacer clases primero desde las 3 hasta las 4:40, 2 horas, 20 minutos de descanso, de ahí a las 5 hasta las 7:30, que serían las otras 3 restantes, y ahí terminaríamos lo que es el dictado del día de hoy. ¿Ya? Porque en sí, si no se les da un receso, no es pedagógico y no va a ser muy productivo en cuanto a lo que ustedes van a lograr comprender. El día de hoy vamos a hacer un poco ya lo que es más aplicado. De acá, creo que es de acá a 2 semanas nos volvemos a ver. Ahí ya les voy a hablar de los costos de logística, un poco de la información, los cálculos. El día de hoy vamos a ver sobre los indicadores. No, esto no es. Sobre lo que es... ¿Dónde está? Buenas prácticas, si no me equivoco es este. Ya, lo que son los KPIs, pero ya haciendo un poco lo aplicativo, los cálculos. A ver, ¿dónde está? Buenas prácticas. Ah, este es. A ver. Ética, no está. Ética, logística. Ya está. Listo. Ahora sí. Ya, y ¿qué más? Los KPIs. Aunque los KPIs creo que ya los hemos visto, si no me equivoco. Si no estoy mal, a ver. Ah, ya, esto es. Ya, vamos a empezar entonces. Si me escuchan, ¿cierto? Ya les había hablado un poco de lo que son los indicadores. A ver, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Porque el otro día estaba hablando así y no me decían nada, nadie me informaba. Y yo seguía dictando y nunca me dijeron si me escuchaban y resulta que dicté como 20 minutos al aire porque no me escuchaban, pero ustedes me escuchan, me pueden confirmar. No, sí se le escucha correctamente. ¿Cómo? Se escucha bien, se le escucha bien. Ya. ¿También se ve la pantalla? Y sí se ve en la pantalla. Ya. Perfecto, entonces, ustedes saben que estos indicadores se utilizan para qué. Puede ser una parte, eso lo vamos a ver más a profundidad la próxima semana.
o no, de cuando nos vuelva a tocar el curso, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el proceso? No solamente el proceso de lo que es la producción, sino el proceso de devolución en la empresa. ¿Cuánto cuesta? ¿Conoce usted cuántas facturas son generadas con problemas en su compañía anualmente? ¿Y cuánto dinero representa esas facturas mal realizadas, por decirlo? ¿Sabe usted cuántos pedidos perfectos entrega su empresa? ¿Cuántos a tiempo, completos y sin problemas en documentación? Entonces, si es que están fallando alguno de estos indicadores, lo que debemos hacer es realizar una medición. ¿Cómo obtener esa información? Medir es la respuesta. Si usted no conoce cómo se comportan los indicadores al interior de la empresa, entonces, y ha respondido negativamente a las preguntas formuladas, si es que ya ustedes están desarrollando laboralmente, entonces, ¿debemos preocuparnos? Sí, porque eso indica que estamos teniendo pérdidas económicas. Y nosotros sabemos que a nadie le gusta escuchar reportes negativos en cuanto a lo administrativo. A ningún gerente, a ningún jefe, a ningún encargado, así sea supervisor, a nadie le gusta ello. ¿Por qué? Porque sabemos que eso no va a tener incómodos a nuestros jefes y también a nuestro cliente. Necesita emprender estrategias encaminadas a conocer profundamente estos. Yo he puesto algunos. Ya yo entiendo que existen demasiados. Y eso se ve en cuanto a lo que uno va haciendo, va desarrollando. ¿Qué quiero mejorar? Quiero mejorar las rutas, quiero mejorar el transporte, quiero mejorar lo que es las entregas, quiero mejorar la satisfacción al cliente. ¿Qué es lo que quiero mejorar? Ahora, ¿qué es medir? Medir es la actividad de calcular. Primero está la parte de cálculo. Yo no puedo hablar de un rendimiento en máquinas, en lo que es rendimiento de producción, rendimiento de mi planta, si es que no estoy calculando, si es que no tengo valores, ya sea en porcentajes, ya sea en cuanto a en sí lo tangible, o sea, cuánto de lo que yo estoy, cuánto de lo que está planificado en sí se está utilizando, se ha llegado al proceso. Eso es lo que debemos hacer, calcular, evaluar, comparar con los resultados anteriores. Si es que yo he calculado toda la producción de un año, comparar con el año anterior. Y eso me va a servir para representar, ¿no?, en estadísticas. Establecer un punto de partida, un punto de llegada o un parámetro. ¿Qué es un parámetro? Me va a permitir poder estandarizar los procesos que yo tengo. ¿Cuánto debe ser mi producción al día? ¿Cuántas entregas debo realizar? ¿Cuántos pedidos? ¿Cuántos clientes debo atender en un mes? ¿Por qué y para qué medir? Porque lo que no se mide no se administra. Y esto lo indican no solamente porque así sea como hablan, no, es un cliché, es una frase que simplemente repetimos porque ya, sino que cuando nosotros hablamos de la administración, se refiere en cuanto a veces yo utilizaba este término, o bueno, se utiliza bastante en lo que es la administración. No solamente lo va a administrar el encargado de logística, lo puede administrar, no sé, el ingeniero industrial, el ingeniero de minas en una mina, puede administrar el encargado de la producción en una obra, y todo ello debe ser con datos. ¿Ya? Utiliza, bueno, había una frase que era bastante utilizada en la producción, cuando yo estaba en mina, la maximización de utilidades y minimización de pérdidas. Algunos dicen maximizar recursos y minimizar gastos, minimizar pérdidas económicas. ¿Ya? Y eso es un principio que no se aplica porque
porque es la parte de ingeniería o porque es la parte encargada de lo que es economía y finanzas, sino porque en sí eso representa para todo una mejor eficiencia. ¿Cuánto porcentaje? 90%, 95%. Y si yo no llego a esos parámetros, esos valores establecidos, eso significa que estoy realizando algo mal, algo es deficiente. Al medir es posible identificar esos puntos deficientes, tomar decisiones sobre las prioridades. Muchos utilizan lo que es el FODA, otros utilizan la ley de Pareto o el diagrama de Pareto, o lo que nos menciona, ¿no? La ley del 80-20. Existen distintas metodologías que podemos utilizar. Valorar los resultados de las estrategias que ya se han implementado, porque si no se monitorea, a veces los esfuerzos pueden ser desviados hacia otras cosas. Por lo tanto, no esté yo mejorando. Adicionalmente, si se comparan estas mediciones con las de otros, es posible establecer un paralelo en cuanto a gestión, resultados y niveles de desarrollo, logrando conocer con mayor exactitud las fortalezas y debilidades frente a la industria. Como había mencionado, el análisis FODA: fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero eso debe ser en cuanto a lo medible. ¿Cuántas fortalezas yo puedo medir? ¿Cuál es mi core business? ¿Dónde es que yo debo mejorar? ¿Cuáles son esas labores críticas que si es que yo no corrijo, a largo plazo me va a generar una pérdida en miles o tal vez en millones? Bien. Ahora, el objetivo va a ser que guiar hacia que ustedes puedan implementar o puedan mejorar y puedan cuantificar. Principalmente es cuantificar. Algunos conceptos básicos vamos a tener de medición, ejemplos de aplicación, algunas cuestiones relacionadas con diferencias que pueden existir en distintos indicadores. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se necesita una cultura de medición? Porque así vamos a encontrar una estrategia para desarrollar en la organización la habilidad de evaluar las distintas áreas, porque no solamente lo voy a aplicar en específico en el almacén, lo puedo aplicar en lo que es el supply chain, lo puedo aplicar en el proceso en sí, y todo esto va de la mano también con las decisiones que debe tomar la gerencia. Yo puedo recomendar qué es lo que se debe hacer para realizar mejoras, implementar mejoras, con el objetivo de conocer los puntos críticos. Cuando hablamos de un lote de producción, pueden ser los puntos críticos, los factores claves de éxito, aquellos parámetros, aquellas mermas, que debo utilizar. O sea, cuáles son esos valores que no debo exceder y que también no debo disminuir. Eso es una merma. ¿Qué es una merma? Aquel dato o parámetro que me sirve para estandarizar las cosas, los valores máximos, los valores mínimos. Que si yo tengo valores inferiores a lo mínimo establecido, ¿qué significa? Que mi rendimiento está siendo demasiado deficiente. Y si yo estoy sobrepasando esos indicadores, eso representará que yo estoy mejorando. Como decían algunos, ¿no? Prefiero que sobre a que falte. Pero eso no significa a que debe sobrar cosas en el almacén, porque recordemos, y eso lo vamos a ver en cuestión de costos, que todo genera un costo. Un costo puede ser por metro cuadrado, puede ser un costo por un lote, no sé, 1.500.000 por 500.000, o sea, 1.500.000 soles por todo un lote de 500.000 productos. Entonces, ¿cuánto precio unitario tengo yo de almacén por producto? Eso se le llama precio unitario, cuando es uno solo. Si fuera un solo metro cuadrado, si fuera un solo producto. Así también voy a poder generar planes de trabajo sobre las debilidades, oportunidades y fortalezas. ¿Por qué contar con una cultura de medición? En una empresa nos permite tener control y entendimiento profundo
de cada proceso, cada producto o cada servicio, y su contribución a los objetivos de la organización. De esta forma se facilita a la gerencia tomar decisiones más acertadas y oportunas. Un proceso continuo de medición permite a las compañías de forma oportuna identificar debilidades. El FODA, el famoso FODA, implementar estrategias, correctivos que permitan aprovechar al máximo las ventajas competitivas. ¿A qué se refiere con correctivo? Siempre eso va a ser un día a día. Cuando estamos en el trabajo hay cosas que fallan. No todos los días tal vez, pero ocasionalmente o tal vez semanalmente tenemos algunos indicadores o algunas cuestiones de estrategia que están fallando. ¿Y qué sería algo correctivo? Lo que yo voy a tomar como medida para solucionar ese problema que me está generando. Superar los problemas sin generar mayores contratiempos. Ahora, una de las metodologías que se aplica bastante para esto, bueno, ya mencioné una que es el FODA y otra que es SMART. Conocen la metodología FODA, me imagino, ¿cierto? A ver. ¿Sí? ¿Podrían comentar si conocen la metodología FODA? O activar sus micros, ¿no? Sin desear. No, al menos mencionar si saben o no saben para... Profesor, puede ser fortaleza, oportunidad y debilidad. Ajá. Es... En sencillas palabras, se está observando acá el dibujo que estoy realizando, se está observando. Sí, se observa. Perfecto. Entonces, Sí, profesor, sí. ustedes hacen lo siguiente. Ustedes tienen que analizar cuestiones que puedan ser operativas, ya, principalmente cosas medibles. ¿Ya? Entonces, en análisis, ¿por qué se le llama FODA? Por las letras que se coloca para realizar este análisis. Ya, porque lo que yo necesito es tomar, analizar. Entonces, tenemos F. Ya, tenemos fortalezas. En la empresa, a pesar de los problemas, nosotros tenemos algún desarrollo el cual nos ha permitido tener un incremento en los negocios. Una fortaleza podría ser haberse adecuado al cambio. La mayoría de empresas, cuando empezó la pandemia, no sabían cómo afrontar, porque nadie, sinceramente, al menos en cuanto a lo que es la previsión, o sea, nadie pudo visualizar que iba a suceder esto en algún momento y que las empresas iban a tener que trabajar, ya sea por un teletrabajo, por lo que es trabajo remoto, y adecuarse al uso de las plataformas. Eso podría ser una fortaleza, porque yo estoy acondicionándome a la situación. Muchos le llaman el hecho de, esto se conoce más como persona, ¿no? Yo me tengo que... no le llaman acomodar, tenemos que asimilar la situación y actuar y mejorar a los cambios. Las oportunidades son todas aquellas que yo estoy observando en mi empresa. Oportunidades de mejora, oportunidades, por ejemplo, para un nuevo servicio, para un nuevo negocio. ¿Ya? ¿Qué oportunidades puedo tener? Ahora,
Esa es la parte de lo positivo y tenemos la parte de lo negativo. Y en lo negativo, ¿qué es lo que se analiza? Las debilidades de mi empresa. Tal vez está fallando lo que es la comunicación efectiva. ¿A qué me refiero? Que estamos descoordinando ciertas áreas. No estamos trabajando realmente como equipo. Y al final tenemos lo que son las amenazas. ¿Y eso por qué es importante? Porque teniendo en cuenta y habiendo analizado esto con datos, estadísticas, con cálculos, costos y todo lo demás, yo debo analizar todos estos y cada uno de ellos. ¿Y en cuanto a qué? En cuanto a algo en específico. Las amenazas puede ser la empresa, mis competencias, que podrían tener el mismo producto, pero yo debería mostrar cuáles son, cuál es el valor agregado que yo tengo, lo que yo le puedo brindar. Ya, este análisis se hace en cuanto al modelo de la empresa, en cuanto a la producción. Ya, eso es por un lado, y por el otro lado tienes la metodología SMART. ¿Sí? La metodología SMART en sí, SMART porque es en inglés. Ya, este no significa que es un modelo que vamos a aplicar desde el extranjero hacia Perú, sino lo que se refiere es a ciertas cosas en específico. SMART toma, el primero es specific en inglés, pero en español, que debe ser específico. ¿Ya? Que debe ser, ¿a qué se refiere con específico? Por ejemplo, yo quiero mejorar la cuota de producción. ¿Qué debo hacer? Debo tomar medidas de acuerdo a lo que quiero analizar, a ese tema puntual. ¿Ya? Y lo que yo me debo trazar también es un objetivo no general, sino un objetivo específico. Después del objetivo específico que tenemos, lo medible. ¿A qué se refiere con lo medible? Y si es que yo voy a utilizar KPIs, de nada me va a servir un KPI que sea teórico. Que simplemente sean cosas que yo deseo implementar, pero no tengo un monitoreo, no tengo un registro, no tengo un dato, no tengo algo que me ayude. Que debe ser, acá esto es en inglés, achievable. ¿Y qué significa? Que deba ser realizable. Ya en español, realizable se refiere a que yo debo saber de dónde estoy partiendo, cuál es mi línea base. ¿A qué se le llama línea base? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien me puede decir a qué se le llama línea base? Lo que mencionó su compañera Reina está bien. Esto es ¿no? la metodología FODA. En ciertos casos, haciendo un poco, ¿no? la comparación, ya he colocado SMART. Eso está en inglés, como les decía. Si pongo yo lo que en específico dice en inglés, acá, el primer punto, ¿no? Y esto es así, specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Y ahora, es esto lo que menciona, pero ¿cómo yo lo voy a
dimensionar cómo yo lo voy a estructurar en mi empresa, ese es el trabajo, ese es el objetivo. Entonces lo que yo debo hacer es tomo esto y necesito una variable. Puede ser mi cuota de producción, que algo está fallando, algo está afectando ahí a la producción, a los productos que yo de manera eficiente estoy colocando. Ahora, medible. ¿Cuántos productos en sí estamos produciendo? Bueno, valga la... No voy a intentar no ser muy redundante, ¿ya? Medible sería un número del total de productos en cuanto a un valor, cuánto de ese total se ha podido concretar como venta o como un activo. ¿A qué me refiero con un activo? Aquel que me esté generando algo en mi negocio, dinero. Es medible, ese dato va a ser medible. Yo puedo colocar el dato real que estoy obteniendo a través de los servicios o a través de las ventas o a través del área en específico al cual quiera realizar. En este caso pueden ser los productos que están llegando a mi almacén. Pero ¿cómo yo podría hacer algo medible? Yo pido un dato al ingeniero encargado de la cuota de producción, yo le digo, ¿cuántos en sí usted está produciendo por día? 5.000, y en mi almacén tengo 4.750. ¿Eso qué significa? Que aproximadamente, si no hago un mal cálculo, estaría teniendo un 95%. Pero son valores bastante amplios. O sea, son 250 que estoy perdiendo en el camino. ¿Y por qué? Esa es la metodología de SMART. O sea, yo tengo ese caso en específico. Yo lo voy a medir. Ahora yo necesito plantearme un objetivo realizable. ¿Cómo realizable? O sea, yo no tengo que pensar en un ideal. El ideal es que cumplamos este objetivo. No. Que yo pueda obtener ese resultado en la empresa. El otro, que sea relevante. De nada me va a servir trabajar, por ejemplo, existen lo que son ¿cómo le llamaríamos? Los procesos críticos y lo que es, o sea, lo urgente versus lo emergente. ¿Cuál de todos los productos, cuál de todos los eventos, cuál de todas las actividades que desarrolla mi empresa, cuál de ellas representa un alto costo y de manera inmediata yo tengo que solucionar esos temas? Lo relevante, qué es lo importante y qué es lo urgente. No, hay muchos que cuando ocupan cargos de jefe o cargos gerenciales se hacen esa pregunta, ¿qué es lo urgente versus qué es lo importante? Y por último está, ¿qué yo necesito de manera inmediata? Eso es lo relevante. En cuanto al nivel de importancia, si lo queremos ver de alguna manera. Y el tiempo. ¿Cuánto tiempo yo tengo? ¿Cómo voy a realizar todo esto? Haciendo tablas de Excel, tomando datos, tengo lo que son los inspectores de campo, tengo los supervisores, yo tal vez sea el supervisor, entonces yo debo tomar estos datos. ¿Para qué? Para yo poder tomar cartas en el asunto, como dicen muchos, o poder ejecutar medidas. Por el otro lado, las fortalezas, todo el tema, esto es más en un campo, en un objetivo con la empresa. Los dos pueden ir de la mano, por si acaso. Se pueden trabajar con los dos. ¿Ya? ¿Hasta ahí me están entendiendo? ¿Sí, hasta ahí me están entendiendo? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No tenemos preguntas, ¿cierto? Todavía. Entonces, ¿qué debo medir? Son todos aquellos aspectos que permiten valorar qué tan bien se están haciendo las cosas y qué tan eficiente es la utilización de los recursos. Para lograr hacerlos, así como el resultado de estrategias y cambios adoptados. Ya, permítame un segundito, parece que hay uno de sus compañeros que no está, no sabe cómo ingresar. Voy a copiar el link. Se supone que con ese link ya puede ingresar. Ya, ahora sí vamos a continuar. Ya, entonces todo se puede medir, pero yo tengo áreas, ¿no? Y tienen subáreas cada área. ¿A qué me refiero? El almacenamiento va por un lado. Por otro lado va el transporte. Por otro lado va la producción. Por otro lado va la documentación. Por otro lado van los costos, y así sucesivamente. Yo puedo definir para cada área algo específico. A veces, ¿no? Como encargados del almacén, tenemos que manejar todas las áreas como un conjunto y tenemos que estar en continua comunicación con el especialista, con nuestro jefe, con nuestro gerente, o quién sabe, y nosotros seamos los gerentes, y tenemos que brindar todos esos reportes a los miembros del directorio. Porque recordemos que el más alto rango que se tiene en una empresa no siempre es el gerente general. Por encima de él están los miembros del directorio, que son los que toman las decisiones. ¿Y qué pasa? Que a veces las metodologías FODA, las metodologías SMART, o lo que pueda ser la mejora continua, planificar, hacer, verificar, actuar, todo lo que nos indica los reglamentos y lo que es tema internacional, a veces no puede ser alcanzable si es que tenemos algún, ¿cómo le llamaríamos? Algún rechazo en cuanto a la gerencia. O sea, no me permiten, quieren optimizar producción, pero no quieren realizar una inversión para mejorar la flota. Entonces, ¿cómo se puede corregir? Debo trabajar con lo que tengo y ni modo, pues, siempre hay cosas que pueden mejorar. ¿Ya? Y para eso se presenta todo un informe. Para eso yo debo elaborar todo esto.
Los indicadores ya sabemos que son relaciones de datos numéricos. Vamos a pasar un poco, que ya esto les he indicado la semana pasada. Ahora, los indicadores logísticos son aquellos cuantitativos aplicados a la gestión del almacenamiento, recepción, inventarios, despacho, distribución, entregas, facturación y los flujos de información. ¿Y cuál es su objetivo? El objetivo es evaluar la eficiencia, eficacia de la gestión logística, la utilización de la tecnología, el manejo de información. Ahora, para controlar las operaciones, el cumplimiento de las metas y objetivos. Porque no se trata simplemente de que yo estoy en la empresa y yo tengo objetivos. Claro, todas las empresas tienen objetivos, tienen una misión, tienen una visión, cumplen metas anuales, cumplen metas mensuales, cumplen metas diarias, incluso metas de producción por turno, ¿no? Casi digo guardia, en minas se le llama guardia, pero en industrias de manera general son por turno. ¿Cuánto dura mi turno de trabajo? 8 horas. Tal vez hubo problemas el día de hoy, duró 10 horas. Y de repente todavía sigo en el lugar de trabajo, entonces se ha extendido, teniendo en cuenta que tal vez hubo un servicio que yo debo realizar. ¿Quién no ha tenido la situación? Al menos los que ya han trabajado, me imagino. Tenemos y necesitamos entregar esto. Y tuvimos que ir a la empresa sábado. A veces las empresas no trabajan sábados todo el día, solamente trabajan mediodía. Pero tuvimos que entregar todo el sábado, tuve que hacer horas extra y de repente, para poder concretarlo, encima tuve que ir el domingo. Ya y eso bueno, al menos en lo que se refiere a muchas empresas que a última hora a veces se logra un buen cliente que tiene una buena satisfacción económica para la empresa, entonces nosotros debemos actuar. A mí me pasó al menos cuando yo estuve trabajando en el almacén de aduanas para el Perumín. Sucedía que a veces las cargas que nos llegaban a destiempo. ¿A qué me refiero? Pongamos una fecha, ya imaginemos que el Perumín este año se va a desarrollar desde el 12 hasta el 16 de octubre. Ya, y como nosotros estábamos en lo que es la feria, si no me equivoco se llama el Perumín, pero se llama no me acuerdo cómo se llamaba la feria del Perumín, y se supone, ¿no?, que deben entregar o deben llegar todo, nosotros recibimos todo, lo que es nacional, lo que es internacional. Entonces teníamos problemas el último día, o sea, el día 11 de octubre, todos estaban como locos, desesperados, para armar sus stands, para intentar hacer todo. Y eso es lo que pasa, a veces nosotros como almaceneros, bueno, en ese entonces yo cumplía lo que me daba indicaciones mi supervisor, mi jefe, pero en ese momento todos teníamos labores, teníamos que estar haciendo documentación, teníamos que estar viendo lo que son se me ha ido el nombre, la guía de remisión, entre otros, porque debíamos verificar también qué es lo que están trayendo, teniendo en cuenta de que habían cosas que llegaban del extranjero, entonces teníamos que revisar toda la documentación, si había pagado o no había pagado por lo que era el transporte, o se debía dejar simplemente el almacén, y teníamos que verificar muchas cosas. Lamentablemente en ese momento lo importante era que pudieran llevar sus cosas a su almacén, y ahí que después, al finalizar la feria, lo que se hacía era el desarmado. Y ahí esa era la cuestión, ¿no? Más o menos se demoraba un mes en el desarmado. ¿Por qué? Porque ya el personal empezaba a disminuir en una gran medida. Porque siendo una feria solamente duraba unos cuantos días. Pero en mi empresa yo a veces tengo que estar continuamente solucionando las cosas. Y siempre debo realizar retroalimentación. La retroalimentación nos va a permitir poder reconocer cómo nos ha ido en el día, cómo nos fue en la semana, cómo nos fue en el mes, cómo nos está yendo tal vez en un bimestre, en un trimestre, en un semestre o en un año. Una retroalimentación sería lo que yo saco bueno, como decían algunos, ¿no? En el caso de seguridad principalmente se aplica, pero yo pienso que se podría aplicar en distintas áreas. El método del sándwich, ¿cómo es el método del sándwich? De repente hago mi reporte mensual y junto a todos los trabajadores correspondientes a un área en específico. Teniendo en cuenta la pandemia, tengo que verificar eso de la distancia social y todo lo demás. Y yo voy a entregarles un reporte. Empiezo con una noticia buena.
el medio, doy la noticia mala. Pero finalizo con una expectativa, con algo optimista. Ya, eso sería lo correcto. Lo correcto no es simplemente decir las cosas negativas. Porque sí, podemos tener días que no nos ha ido bien, que, no sé, han empezado a fallar los montacargas, las estocas no funcionaban, teníamos que llevar todo con carretilla, pero teniendo en cuenta el peso, no podíamos desplazarlo y hemos tenido muchos inconvenientes. No, yo les hablo con experiencia porque también sucedía. Cuando nosotros empezamos en esta feria, cuando yo hacía una parte de mi experiencia en almacén, al comienzo teníamos que llevarlo con carretilla, porque no nos querían traer estocas. Ya al final recién llegaron las estocas. Y ya cuando se estaba, justo 2 días antes de la feria, llegaron dos montacargas de 5 toneladas creo, y el otro era de 8 toneladas. Y se tenía que manejar con ese equipo. No, pero son cosas que uno tiene que aprender a solucionar. Ahora, como les estaba mencionando, existen factores claves de éxito. ¿Cuáles son esos factores claves de éxito? Para que para que se desarrolle esto, nosotros necesitamos saber y reconocer esos factores. O sea, ¿cuáles son los indicadores más críticos? En cuanto a costos, en cuanto a producción, en cuanto a transporte, tal vez tengo alguna mercancía peligrosa o tengo un material frágil. Para que un proceso de cultura de medición tenga éxito y produzca resultados al interior de la organización, se debe contar con un conjunto de condiciones. Ya sabemos y conocemos nuestras políticas, procedimientos, sistemas de medición. Todo indicador debe ser comparable contra los objetivos y metas. El desempeño establecido a través del proceso de medición y la información debe ser utilizada para el análisis y generación de planes. Los funcionarios deben reconocer en el sistema una herramienta de autocontrol y soporte al proceso. Los indicadores utilizados deben ser sencillos y fáciles de entender. La información generada debe ser útil, oportuna, exacta y no más de lo necesario. Porque lo que pasa también es que puedo tener información vasta en mi empresa y no todo va a ser utilizado. Por lo tanto, me va a generar tal vez un exceso de información. El benchmarking es un proceso para medición continua de estos indicadores. Exigen cambios en la organización y la información recolectada debe permitir identificar prácticas excelentes. Ahora, ¿por qué trabajar? Porque permite comparar resultados, permite realizar un seguimiento, lograr mayor satisfacción de los clientes, obtener mediciones reales. Y eso es lo que vamos a hacer un poco el día de hoy. ¿Y cómo se aplican los procesos logísticos? Se encuentra concentrada en la respuesta a los objetivos y para la satisfacción de los clientes, de la cadena de abastecimiento, la reducción de niveles de inventario, los costos operativos, aquellos que me podrían generar un aumento en los costos o pérdidas, los cuales son ingredientes críticos del mercado competitivo. Es indispensable medir y analizar permanentemente. Ahora vamos a ir a un poco ya de manera específica. Antes de presentar la descripción de cada indicador, es importante dejar en claro el periodo X. ¿Qué es el periodo X? Es utilizado para hacer referencia al periodo, al tiempo, el cual se lleva a cabo a través de una medición. Se recomienda en lo posible trabajar con periodos largos, ya que pueda yo analizar esos picos y esas bajas de la demanda debido a los distintos eventos que se desarrollan, propios de algunos meses, ¿no? Generalmente tenemos un trabajo bastante arduo cuando van a ser fechas festivas.
antes, ¿no? 28, 29 de julio, el Día de la Madre, el Día del Padre, Navidad, Año Nuevo, entre otros. Y es justo en esos tiempos también, en esas fechas, que lo que es la eficiencia debe ser mayor. No obstante, lo realmente importante es que las empresas trabajen bajo los mismos parámetros de tiempo para que los datos sean comparables. Es conveniente tener facilidades en cualquier momento, ¿ya? Y analizar lo que sucede año tras año. Tenemos indicadores de servicio, de gestión de inventarios, de gestión logística. Se puede decir que son divididos en tres grandes categorías, que pueden existir más, pueden existir muchos más. Indicadores de servicio. Busca medir el nivel de servicio que la empresa presta a los clientes, tanto internos como externos. Pedidos entregados a tiempo, pedidos entregados completos, ciclo de la orden de compra, documentación sin problemas, sincronización de la información. Son todos ellos los que se deben analizar. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo para los pedidos entregados a tiempo. Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía para realizar la entrega de los pedidos en la fecha o periodo de tiempo pactado con el cliente. Y se podría decir que es una división sencilla. Ya, esta fórmula no se preocupen, que va a ser aplicada con un ejemplo. Para el cálculo se debe tener en cuenta lo siguiente. Los pedidos urgentes generados por el cliente deben hacer parte del cálculo. Un pedido podrá ser considerado como recibido a tiempo a pesar de que el cliente lo registre en el sistema de información en un momento posterior a la recepción física de la mercancía. Si la mercancía debe ser almacenada temporalmente para posteriores verificaciones o porque no hay sistema de información en el momento de la recepción, si es que la fecha de recibo de la mercancía deberá ser la del arribo físico de la misma y no la de su ingreso, en el momento en que lleva nuestro almacén y no cuando está ingresando la información. Si se presentan ampliaciones en el plazo de entrega establecido, debido a problemas por parte del proveedor, relacionados con su capacidad de entregar en la fecha inicialmente pactada, también se debe considerar el pedido que no fue entregado a tiempo, aunque se haya cumplido con el tiempo de entrega acordado en la segunda oportunidad, cuando hay posibilidad de realizar entregas parciales. Si cualquiera de las entregas no cumple con las condiciones estipuladas de plazo de entrega, la orden de compra podrá verse afectada, considerando que no fue entregada a tiempo. Y es que existen varios factores que podrían alterar cada uno de ellos. Acá hay un ejemplo sencillo. La compañía proveedora Y recibió durante el periodo de enero a diciembre del año anterior un total de 150.000 órdenes de compra. De este total de pedidos llegaron a las instalaciones de sus clientes en el periodo acordado en las fechas establecidas 115.500 pedidos. Y lo que se quiere es calcular qué porcentaje fue el entregado, qué porcentaje fue lo que en sí yo estoy teniendo como un rendimiento. Y eso sería un cálculo sencillo. ¿Cómo? Entonces yo pondría, no así. No todo es guiarse mediante una fórmula. A veces tenemos que utilizar nuestro, ¿cómo le llamaríamos? Nuestro criterio profesional. Entonces en este caso el criterio profesional es muy sencillo. ¿Ya? Yo voy a tener, para hablar de ese porcentaje, entonces vamos a tener de la siguiente manera. ¿Ya? El total de órdenes, ya, el total de órdenes dividiendo
Y lo que va a estar en la parte superior es el total entregado. Ya en sí lo que ha sido recepcionado. El total entregado. Y para que sea un porcentaje lo debo multiplicar por 100. O sea, ¿cómo sería la fórmula? Entonces eso sería igual. El total entregado, en este caso, ¿cuánto? 115.000. Uy. 115.500, ¿cierto? ¿Cuánto es el total? Un total de 150.000. Y lo voy a dividir. Y luego de eso, ¿qué voy a hacer? Lo voy a multiplicar por 100. Y ese resultado es el que debo establecer. ¿Cuánto sale? 77%. El nivel de cumplimiento en pedidos entregados a tiempo es de 70%. Es un cálculo sencillo, ¿sí? No creo que haya mayor problema. Generalmente un rendimiento, generalmente debe tener la siguiente estructura. Tienes un dato real, o sea, el dato real es lo que en sí estás entregando, estás recibiendo, lo que estás, no sé, distribuyendo, y versus un dato teórico. ¿Cuál es ese dato teórico? Lo que nos hemos planteado, lo que está saliendo de planta, lo que en el papel está indicado. Tengo una cuota de producción, sin embargo, en el camino, en el transporte, se ha deteriorado el 10%. Por lo tanto, no va a llegar toda la producción, va a tener algún problema. Ya eso sería un porcentaje, un rendimiento. Y eso es muy sencillo. ¿Sí? ¿Me han entendido hasta ahí? Sí, profesor. Perfecto. Vamos a tomarle acá una foto, una captura y lo vamos a enviar al grupo. Parece que no sé si es compañera o compañero, está teniendo problemas para ingresar. Pero, ¿cómo quiere que le ayude? Ya, vamos a decir nombre completo. ¿Cómo desea que le ayude? Si no me dice cómo se llama. Solamente sé que... Bueno, mientras va ahí escribiendo su nombre, ya, sencillo. ¿Qué es importante? Reconocer algunas de estas cuestiones. Proveedor, se supone que es alguien externo, ¿no? O es un servicio externo. Pedidos entregados a tiempo. Ahora, ¿para qué me sirve? Para autoevaluar la gestión en la entrega oportuna de pedidos por parte del proveedor. Ahora, el cliente interno, cuando le hago una entrega a tiempo, corresponde a los pedidos entregados por el centro de distribución a los puntos de venta o sucursales en la fecha o el periodo establecido. ¿Ya? Y los pedidos recibidos, que es lo que el cliente mide sobre los pedidos que él ha realizado a tiempo de sus proveedores. Ya, porque entendemos también que no todo se puede entregar a un debido tiempo. ¿A qué me refiero? No sé, yo no puedo entregar un lote de producción de 100.000, imaginemos. Tengo que distribuir en lo que es Yura, me voy a Yura, ¿ya? Y debo entregar 100.000 gaseosas debo entregar de cola escocesa. Pero ese pedido me lo está haciendo hoy para entregarlo el día lunes. Teniendo en cuenta que domingo no se trabaja, entonces debo decirle también cuáles son, ¿no?, lo que yo necesito. Si es que me está haciendo trabajar un día domingo, entonces yo le voy a indicar eso.
en el contrato, en la forma en cómo yo desarrollo, para poder cumplir, o también para indicarle que teniendo en cuenta el tiempo va a ser complicado cumplir ese objetivo. Si es que se puede o no se puede cumplir, eso ya será algo real, algo tangible. Pero si yo no lo puedo cumplir de todas maneras, eso lo indicaré en el contrato. Teniendo en cuenta que la fecha de recepción del pedido fue hoy día estamos 18 de julio y la fecha de entrega es el 20 de julio, teniendo en cuenta todos estos plazos, teniendo en cuenta porque en sí ya se tiene o se cuenta con un pedido, ¿no? Entonces yo no puedo, ¿no? De eso dependerá de mis posibilidades. La planta puede producir tanto en un día, en 2 días, perdón. Se puede entregar, se puede hacer toda la coordinación. Yo debo estar atento a eso también. Para no incumplir, a veces la insatisfacción del cliente, ¿cuál es? Yo lo he vivido en el área comercial. Cuando no se le atiende a tiempo. Cuando se le deja de lado. Cuando yo creo que ya, como dicen muchos, ¿no? En la puerta del horno se puede quemar el pan. ¿Y qué pasa? Que a veces nosotros creemos que ya existe un éxito en un negocio y lo damos por sentado. ¿Y cuál es el problema? Que se nos termina cayendo. ¿Por qué? Por la falta de comunicación. No, pero yo ya he coordinado con usted. Sí, pero yo estaba esperando una respuesta hasta ayer y lamentablemente ese servicio ya me lo está... Es más, ya me ha entregado una parte. Pero señor, nosotros... Y es a veces lo que debemos estar en comunicación, ¿no? Para evitar esos problemas o esos roces de que yo estaba cumpliendo y de la parte de usted también. Para eso se firma un contrato, ¿no? Para que no todo sea de boca nada más y después tengamos problemas. Para eso se tienen los documentos también. En fin, hay muchas cosas que pueden afectar. O sea, este es un tema bastante amplio, los KPIs. Yo les voy a dar algunos cuantos. Ahora, pedidos de entrega completos. Pedidos entregados completos. Este indicador mide el nivel de cumplimiento de la compañía en la entrega de pedidos al cliente. Establece la relación entre lo solicitado y lo realmente entregado. Este indicador puede evaluarse de 3 maneras. Las referencias, las unidades de productos y lo que es los pedidos. Entonces vamos a hacer acá, ¿no? Igual, un cálculo. El número de referencias entregadas o lo que es recibidas completas en el periodo entre el total de referencias solicitadas. El número de unidades número de unidades de producto entregadas o las recibidas entre el número total de unidades de producto solicitadas. O también el número de pedidos entregados o recibidos entre el total de pedidos. Ya es simple, solamente es una división. Y de ahí o bien saco un porcentaje o bien saco un número. Para calcular el total de referencias solicitadas para el periodo X, se suma el número de referencias de cada periodo que debe entregarse en el periodo X. Porque no es simplemente de una parte. Se supone que yo voy a analizar todo. O bueno, voy a procurar analizar todo. A ver, Aideco, yo creo que perdí una clase anterior. Espero que considere mi justificación. A ver, permítame un momento. Voy a ver si de verdad está o no está. Voy a dar un minutito nada más. ¿Dónde está equipos? Permítame. ¿Dónde está almacenamiento? ¿Dónde está el equipo? Administración sábados. Acá está, logística. Ya, la señorita se llama Aide, ¿no? ¿Dónde está? Agregar miembro. Aide. Cuyo cama. Agregar. Ya existe. Sí está. Entonces no está buscando bien. Ay, Dios mío. Le voy a enviar.
Ya, bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a pasar a... Ya. Para el cálculo en unidades, dicha unidad debe definirse en la forma en que habitualmente el producto se solicita en la orden de compra. La unidad de comercialización detallista o no detallista. O sea, si está detallada o no está detallada. Ahora, en esto de la unidad de comercialización, no simplemente, no dependiendo de la empresa, puede ser una importadora. Entonces yo voy a necesitar ese detalle del tipo de comercio que estoy realizando, nacional o internacional, y los los documentos que yo voy a requerir. Yo me acuerdo que ya hace bastante tiempo, en lo que estaba haciendo una consultoría, un ingeniero me dijo: Carlos, consígueme oro. Su madre, oro. Ya. Yo lo que quería era, yo pensé, ¿no? Quería el producto. Entonces, como los minerales tienen oro, yo pensé que necesitaba oro y le iba a dar minerales. Pero él me dijo: no, yo quiero oro, 24 quilates. 24 quilates, eso tiene que ser una empresa. Busqué y bueno, al final, cuando encontré un especialista, me comentaba, y es verdad, que cuando hacemos un comercio internacional necesitamos una serie de documentos para la comercialización. Entonces es importante esa parte para evitar después retrasos o evitar inconvenientes. Yo estoy grabando o no estoy grabando. Sí estoy grabando, ¿no? Así estoy grabando. Aquí también estoy grabando. Sí. Ya. Para el cálculo del indicador en pedido se considera un pedido como entregado o recibido completo, aquel que contiene todas las unidades solicitadas de cada una de las referencias contenidas en el pedido. Y se debe tener en cuenta, un pedido debe ser considerado completo cuando no haya sido entregado en la fecha estipulada. Por ejemplo, un pedido es completo cuando se presentan varias entregas parciales. Los pedidos urgentes solicitados por el cliente deben hacer parte del cálculo. Lo que es estipulado. Cómo yo he establecido mis metas, la definición y lo que es la estructuración de tiempos. Todo ello. Los ejemplos presentados a continuación, en general varios de los contenidos, les van a permitir poder desarrollar esto. ¿Ya? Acá hay un ejemplo. ¿Ya? La compañía proveedora Y recibió 5 pedidos durante el mes anterior. A continuación se presenta para cada uno de ellos el número de referencias solicitadas y el número de referencias entregadas completas. Ya acá tienes los pedidos que se están realizando, cuáles son las referencias. La compañía Y tuvo un total de 33 referencias, lo que se le solicitó, para el periodo estudiado, de las cuales solamente han entregado 24. Ahora, yo no solamente puedo analizar los totales, yo puedo analizar los subtotales. O sea, del pedido número 1, ¿qué porcentaje he cumplido? Del pedido número 2, del pedido número 3, del pedido número 4 y del pedido número 5. ¿Ya? Y ahora, yo lo que quiero explicarles es que no simplemente se puede tratar en pedido entregado completo y las referencias, en este caso el 72%. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando totales. Pero lo que me gustaría hacer, y para eso voy a salir de la presentación, ¿ya? Lo que voy a hacer es tomar esto, y ya saben ustedes, ¿no? Creo que este es el primer módulo, bueno, el segundo módulo, pero no sé si les dije la semana pasada que para hacer los cálculos nosotros no podemos hacerlo a través de una calculadora. ¿Qué utilizamos para hacer cálculos? Debemos trabajar con el Excel. Ya yo estaba haciendo en la mañana, estaba trabajando unos clientes, estaba así haciendo estaba haciendo mis contactos, en fin. Ya, pero esto es sencillo. Yo lo que necesitaría que realicen, o sea, esto es ya de manera poco más profunda. ¿Ya?
¿no? Yo no lo tengo así editable porque quería hacerlo como un ejercicio que lo realizara con ustedes. Entonces acá estamos poniendo perdón, yo siempre hago las cosas, bueno, ya estoy acostumbrado a utilizar mis plantillas con fuente Times New Roman. Ya, entonces tengo el número de pedidos, ya que tengo la cantidad de referencias solicitadas, ya está, no, la cantidad de referencias, acá está mal, referencias, ya está, y al final tengo cantidad de referencias entregadas completas, cantidad de referencias entregadas completas, ya está. Ahora no se olviden que Excel nos permite ajustar el texto, así que voy a ajustar el texto y voy a extender un poco para que esta información se pueda ordenar y permita, ¿no? Ya está. Listo. Ya, bueno, eso del color, eso ya dependerá de cada quien. Ya, en mi caso yo lo estoy... No, esto no es así. Esto es uno... Ah, no. Para que pueda jalarlo y pueda hacer... Yo lo estoy haciendo rápido. Ya, porque como tenemos... a pesar de que tenemos 5 horas, no me puede estar dando el lujo de... Ah, no, vamos a hacerlo pasito a pasito. Ya. Pasito a pasito voy a intentar explicarte lo más detallado posible. Entonces, primero, cuando sabes que vas a utilizar Excel, entenderás que cada uno de estos es una celda, ¿cierto? Si es que nunca has utilizado un Excel, porque quién sabe, y nunca has utilizado el Excel. Entonces, en este curso no se trata de avanzar también a lo local. Entonces, número 1. Se supone que solamente las letras pueden tener un formato general. ¿Por qué me refiero a formato? Porque cada una de estas celdas puede tener un formato. Como yo sé ese formato, si es que estoy en mi celular, igual en el celular yo le puedo instalar Excel. Si estoy en la computadora es más sencillo, porque este programa tiene muchas fórmulas. Y para intentar escribir o teclearlo por el celular se me va a hacer muy complicado. Ya, entonces yo hago clic derecho sobre una celda y ahí me indica formato de celda. Y cuando yo quiero que sean números, simplemente le doy clic a número, pero automáticamente se va a mostrar, ¿no? Ahí se muestra, dice muestra. Se está observando en mi pantalla, ¿cierto? Porque no vaya a ser que yo esté hablando como loco y... Sí, se observa, por favor. Perfecto, es que Sí, se observa. yo necesito explicarles a través de este programa porque entendemos que nosotros no vamos a hacer como antes se hacía la logística. Como se hacía la logística hace 10 años, tal vez utilizamos nuestra calculadora, utilizamos nuestros gráficos manuales, en fin, o de repente, no, hace 10 años ya existía la computadora, pero no tenía tanta, no sé, tantos gigas de RAM o tanta capacidad como lo tiene ahora. Hace 20, 30 años las cosas se hacían a mano. Ahora todo lo hacemos mediante lo digital. ¿Ya? Ahora, yo necesito que esté sin decimales, porque en esta oportunidad no tengo decimales. Entonces yo le voy a poner 0 decimales, pongo aceptar. ¿Ya? Y ahora yo arrastro esta información. ¿A qué me refiero con arrastrar? Voy a aumentar un poco el tamaño para que me entiendan. Cada vez que existe una celda, la celda, cuando yo la selecciono, solamente una vez, se va a mostrar ahí el cuadrito, pero se muestra un puntito, así, en el extremo inferior derecho, o sea, en esta partecita de aquí, se ve un puntito como si fuera un cuadradito sobresaliente. Cuando yo pongo el cursor sobre ese puntito y yo jalo la información, yo lo que puedo hacer es copiar. Pero para yo no estar escribiendo 1, 2, 3, 4, 5, lo que yo voy a hacer es pongo los primeros dos valores y puedo arrastrar la información y automáticamente se va a generar. Ya, eso es así de sencillo. Ya, ahora esto dependerá, ¿no? Si yo quiero tener un tamaño así de escueto, o sea, así de delgado, entonces yo simplemente lo que estoy haciendo es hacer doble clic. Perdón, me estoy entreverando las palabras. Yo lo único que estoy haciendo es doble clic. ¿A qué me refiero? Que si es que yo tengo, imagínate, mira, todo este espacio, yo hago doble clic y se reduce. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a poner acá? Voy a poner los valores, ¿no? 8, 4, ¿ya? Acá voy a poner 6, 5, voy a poner 4, 4, 5, 2, acá voy a poner 10 y acá 9, ¿cierto? Ahora si deseo acá, no, ya.
¿Y cómo voy a hallar? Entonces acá, en lo último, lo que pongo es, ¿qué se necesita saber? En este caso, lo entregado. ¿Ya? ¿Y cómo voy a calcular lo entregado? Entonces yo le quiero poner rendimiento. Porque un rendimiento, ¿qué hacía? Lo teórico entre... No, perdón. Lo real entre lo teórico. ¿Cuánto es lo que he hecho por completo? 4. Pero ¿cuánto en sí me habían solicitado? 8. ¿Cómo hallaría el rendimiento? Entonces ese sería un cálculo y en Excel se utiliza, ¿no?, el igual para poner una fórmula. Igual, hago clic en la celda que tiene la información del 4 y en el Excel para dividir utilizo el slash, ¿no?, aquel que parece un entre como la rayita, ¿cierto? Y voy a seleccionar el otro valor y automáticamente me saca el resultado. Profesor, pero ahí está, 0.5. Pero usted no dijo que podríamos hacerlo con porcentaje. Ya, y para hacerlo en porcentaje yo tendría que darle formato a la celda. Puedo darle formato a la celda y tengo que poner ahí porcentaje. Posiciones decimales voy a poner 0. Ya, y vuelvo a hacer el cálculo. 4 entre 8. Y ahí está. Automáticamente yo ya no tengo que multiplicarle por 100. Porque no sé si no les he mencionado. Excel es una base de datos. Entonces me va a calcular automáticamente la información. Y fíjate, ¿por qué me refiero a automático? Mira, yo arrastro, como te había mencionado, yo arrastro el cursor y me va a calcular para todos los datos. Profesor, ¿por qué se está observando como un Michi? Porque acá, ¿no?, el espacio es mayor. Y ahí están, mira, mis porcentajes. Entonces, yo puedo hacer una gráfica ahora de los pedidos con el rendimiento que he logrado y puedo analizar y puedo verificar qué es lo que he hecho para lograr ese 100%. Sí, ahora no se trata simplemente de obtener valores, porque yo también lo que tengo que hacer para los KPIs es mostrar la referencia, o sea, los gráficos. Ya sean en cuanto a barras o como yo lo desee, puede ser en forma de líneas. Yo quiero mostrar mis resultados en forma de líneas. Ya, y eso va a depender. ¿Qué es lo que quiero realizar? Yo lo voy a mostrar como columnas. ¿Ya? Acá, ¿por qué se ve así? Porque acá está mezclando la información. Acá dice que el número de pedidos y acá está mi rendimiento. ¿Y cómo está yendo mi rendimiento? Voy a borrar esta, a ver, voy a intentar ver dónde está. Aunque vamos a hacer algo más práctico, ¿ya? Solamente voy a graficar mis rendimientos para que me entienda. Y ahí están mis rendimientos. ¿Y cuál es el mejor rendimiento que he tenido en el periodo número 3? Y ahí está, el periodo número 3, ¿cuánto tengo? 100%. Yo analizo. Mediante estos gráficos yo voy a cuantificar y ahí tomo mis decisiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estoy teniendo 40% y por qué estoy teniendo 50%? Ah, pero acá tengo menos pedido. Pero aún así yo tengo que evaluar mi rendimiento y saber cómo es que estoy llegando al 80%, incluso al 100%. Ahora, eso es cuando lo veo de manera unitaria, pero yo también lo puedo ver de manera total. ¿Cuántos pedidos he realizado en este tiempo y cuántos de ellos ha sido el rendimiento que he encontrado al final? ¿Ya? Y esto es sencillo. Otra vez pongo porcentaje, ¿no? Le pongo 0 decimales. ¿Y acá qué necesitaría hacer? Sumar todos estos y acá sumar todos estos. Y volver a realizar el cálculo, ¿cierto? Ahora, acá no voy a escribir así como estamos acostumbrados, ¿no? Suma y sumar uno por uno. Lo que voy a hacer es simple. Yo voy a seleccionar la celda y acá en esta parte de aquí dice autosuma. ¿Y qué significa autosuma? Suma automáticamente ciertos valores. Yo le doy clic a la autosuma y automáticamente, como el nombre lo dice, automáticamente va a seleccionar. Y ya lo sumó. En la otra celda, selecciono y ya lo sumó. Y vuelvo a jalar la información y va a calcular el resultado. Profesor, pero en el ejercicio usted había puesto que es 72%. Ya, ahora ¿sabes por qué es 72% acá en la información que está dando? Porque acá lo que está haciendo es, mira, yo le voy a poner con más decimales y en sí sale 72.73. Y va a depender si es que este decimal lo utilizas a favor o en contra.
Si tú quieres, ¿cómo le llaman? Si tú vas a redondear los decimales, no utilices el criterio que nos han enseñado en el colegio, que cuando tiene mayor o igual a 5 se redondea al positivo. Tú agarra Excel y Excel automáticamente va a redondear. Yo le voy a... ¿Cómo le he quitado decimales? Ahí dice disminuir decimales o aumentar decimales. Tienes que ser curioso nada más para utilizar el Excel. Hay ciertas cosas que te las indica. Tú simplemente pasas el cursor sin hacer clic y te va a decir para qué sirve. ¿Ya? Tú disminuyes decimales y automáticamente lo ha redondeado. Entonces, se podría decir que este 72% está mal. Si lo vemos como un dato así exagerando, o sea, por ejemplo, el total de pedidos que yo he realizado son en miles, entonces 1% representaría mínimo 10 pedidos. Y eso dependerá de la cantidad total, ¿eh? Puede ser 10, puede ser 150 o puede ser miles. Ya, por eso es importante estos. ¿Hasta ahí me están entendiendo o ya volaron ya? Porque a veces cuando yo empiezo con la matemática, yo sí me he acostumbrado bastante tiempo en mi vida a hacer cálculos, pero ¿cómo lo están llevando ustedes? Profesor, yo un poquito estoy queriendo volar, pero estoy entendiendo un poco. Sí, no se preocupen, o sea, esto ustedes lo necesitan realizar, ¿cómo le llamaríamos? Necesitan ustedes sus plantillas. Aún así está empezando en la carrera, profesor, yo recién este es mi primer módulo y de frente ya me quiere matar con todo esto. No es que los quiera matar, sino que particularmente mi modo de enseñanza es que no simplemente te tengo que decir una presentación, o sea, tengo que utilizar las herramientas para que tú las apliques, porque no creas que los KPIs los vas a elaborar a través de un PowerPoint, los tienes que hacer en el Excel. Y de este Excel tú copias este gráfico y si quieres hacer una presentación a la gerencia, ya pues se lo copias en este PowerPoint si fuera presentación. Pero si es un informe, lo tengo que copiar ¿a dónde? A Word. Eso va a depender de dónde yo quiera obtener o quiera desarrollar esto. Incluso yo sé que hay algunos softwares que son específicos para el área de logística porque te sacan todos los KPIs. Pero la mayoría, como tenemos el Excel, ¿y qué pasa? Que cuando quiero comprar un software, eso me cuesta, no un dinero por la licencia. El Excel es abierto y es gratuito para todos. Entonces, la mayoría lo utilizamos. El detalle es que, como te habrás dado cuenta, tiene acá fórmulas. Por lo tanto, es información que uno siempre tiene que estar revisando. Si eres un poco más curioso, hay en internet variedad de videos. ¿Dónde? En YouTube. En YouTube tú encuentras cómo calcular indicadores, cómo hacer, qué no hacer, cómo hacer porcentajes, cómo hacer esto, cómo hacer aquello. Ya, siempre es bueno ser curioso en esa parte. Ya, hasta ahí espero y yo voy a utilizar este programa, lo voy a utilizar para realizar los siguientes cálculos. Ya, eso yo lo quiero comparar porque no solamente debo verlo como un general, sino también debo verlo como algo unitario. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta o no me están entendiendo algo, simplemente levanten la mano y preguntan. Ya no se hagan problemas. Acá, por ejemplo, te está dando otro. ¿No? Acá te está dando unidades solicitadas por cada pedido, una cantidad de unidades solicitadas. ¿No? Y esto es, otra vez, mira. Y como yo tengo mi plantilla, ¿a qué le llamo yo plantilla? Cuando yo tengo una serie de datos y lo que yo voy a encontrar simplemente es variando esto ya es para mí una plantilla, porque yo simplemente cambio la información, cambio los datos que hay aquí y puedo seguir utilizándolo. Pero como yo no quiero perder estos datos, entonces los copio, control C, y los voy a pegar en otro lado, control V. Y ya está, y va a calcular lo mismo. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Lo único que voy a hacer es cambiar mis datos. 1000, y acá es 990. Y ahí te va calculando inmediatamente. 2000, 2000. 2000, perdón. Ya está. En este caso, profe, no calcula. Ajá, no, ahí está. Lo que pasa es que a veces, mira, yo quiero que entiendas esto también. Cuando restringes el tamaño, parece que no es. ¿Por qué me sale mal? No te está saliendo mal. El Excel está programado cuando no tiene el espacio suficiente para poder mostrar ese resultado, se muestra como Michi. Y eso no significa que hayas calculado mal, ya eso significa que tal vez necesita más espacio. Acá tienes 1500 y acá tienes 1400. Después tienes 2200 y 2100. Y al final tenemos 1000 y otra vez 990. O sea, tengo esto
Lo mismo lo tengo acá, ya está. Y ahí está, mira. Inmediatamente me ha calculado todos mis resultados, dependiendo del número del pedido. El primer pedido, y acá es una realidad un poco más, ¿cómo le llamaríamos? Es más alentador estos resultados, porque todos mis resultados están por encima del 90%. Pero claro, pues, si tenemos mayor número de pedidos o mayor cantidad de referencia, voy a intentar equivocarme menos. En cambio, cuando hago menos, debo tener más error. No debería ser así. En sí, el cuidado debe ser así yo tenga una gran cantidad de pedidos o así tenga una menor cantidad de pedidos. Y acá están ya los resultados. Si no me han entendido, es simple. Para la fórmula, entonces por acá voy a copiar la fórmula. Una fórmula de rendimiento es simple. Ya, lo voy a explicar así. Para que ya esto te quede más que claro y ya no tengas ningún problema, ningún inconveniente. Entonces acá vamos a poner otro. No, ya está mal ya. No. Vamos a insertar una fórmula, una ecuación. Y acá vamos a insertar esto. Ya está. Y esto sí lo vamos a desplazar. Ya está. ¿Y cuál es? Entonces yo debo siempre o generalmente yo comparo un dato real y lo divido entre el dato, ¿cómo le llamaríamos? Entre el total. Y esto debe ser multiplicado por 100. Y al final eso se calcula con porcentaje, por 100%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el dato real? Yo he entregado 990. Pero en sí me han pedido 1000. Profesor, disculpe, una consultita. Adelante. Una consultita, toda esta fórmula va a ser multiplicado por 100. Sí, generalmente esto es que ¿qué pasa si no multiplico por 100? El resultado me va a salir en decimales. Yo lo puedo tener también en decimales, eso va a depender de la empresa o del valor que yo quiera calcular. En este caso, yo lo estoy haciendo con porcentaje. Si es que yo quiero encontrar en porcentaje, generalmente se multiplica por 100. Generalmente. Hay algunos casos en los cuales la fórmula que estoy utilizando ya contemplaría ese porcentaje. Por lo tanto, ya no tendría que realizar esta multiplicación. Y eso va a depender. Porque como te habrás dado cuenta, pero profesor, usted no está utilizando acá el 100% en la fórmula, solamente ha dividido. Pero recuerda que yo modifiqué, Sí. ¿no? Modifiqué el formato de la celda para que me calcule un porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que hace Excel? Automáticamente lo multiplica. ¿Sí me entendió? Sí, profesor, gracias. Eso, o sea, es que esto me va a servir en sí porque me ayuda bastante. ¿Ya? Yo no simplemente lo estoy haciendo porque te quiero decir y marear con datos, sino porque esto es de lo que obtengo y lo puedo ver así. Y así mis rendimientos también lo voy a comparar. ¿Cuánto es mis rendimientos unitarios y cuánto es mi rendimiento total? Mi rendimientos unitarios 99, 100, 93, 95, 99. Es algo bastante alentador. Porque hay un pequeño porcentaje, bueno, hay unas mermas que siempre hay que estar trabajando y estar corrigiendo. Ya y eso se ve en los resultados. Y como no estaba ahí, el cumplimiento en este caso es 97%. Acá tenemos otro. Ya, la compañía proveedora Y, y esto me gustaría que ustedes lo realicen. La compañía proveedora Y despachó en el periodo de enero a diciembre del año anterior un total de 150.000 órdenes de compra. De ese total solamente llegaron a las instalaciones de sus clientes 105.000 pedidos completos, que correspondían tanto en unidades como en referencias. O sea, esto ya te está dando el total. Me gustaría que calcules cuál es el rendimiento que ha podido tener en este caso. Simplemente es una división y lo multiplicas por 100 y obtienes el resultado. ¿Cuánto sale? A ver, vamos a ver si es que lo han comentado por el chat. Por ahí de repente alguien ha dicho, no, profe, mucha información matemática, ya perdí hace rato ya. La señal, profesor, viene y va y se le escucha entrecortado. Se va la señal, lo escucho a ratos. Ya, buenas tardes, profesor, igual tengo problemas de señal que no logro escuchar bien.
Profesor, buenas tardes, tengo problemas, señal, no. Ya, a ver. ¿Me están escuchando bien de manera fluida o también no podrían mencionarlo para también tal vez sea necesario que me salga un momento, vuelva a ingresar para corregir el problema, porque a veces es la red que falla, va y viene, va y viene. Ya en el momento voy a leer otra vez de acá un momento el chat para que pueda corregir si es que es un tema de mi computadora, porque a veces es la red en donde tú estás. ¿Ya? Entonces, este valor, ¿cómo sería el cálculo? ¿Quién iría en la parte superior? ¿150.000 o 105.000? Aló, profesor, una consultita. Ujú. ¿Sale 157.500? Ah, no. Acá lo único que hay que hacer es, primero, ¿cuál es el dato real que estamos manejando? La entrega completa, ¿cierto? ¿Cuánto sería la entrega completa? 105.000, ¿cierto? Ya. Ahora, el dato, el total que yo tengo, ¿cuánto es? 150.000. Entonces, ¿cómo haría el cálculo? 105.000 entre 150.000 por 100. Nada más. Eso es lo único que deben hacer. O sea, lo voy a poner acá, ya lo voy a describir. Entonces, para los que me están siguiendo, tienes 105.000 que es lo real, o sea, lo que tú has entregado, dependiendo de tu pedido. Ya, y eso lo vamos a dividir entre 150.000. ¿Por qué? Porque es el total de entregas o el total de pedidos que yo debería haber realizado. ¿Ya? Y esto lo voy a multiplicar por 100 nada más. Ya, ese sería el resultado. Y esto es igual a, acá pongo el rendimiento, ¿no? El rendimiento es igual a, perdón, rendimiento es igual a, creo que sale 70. 70 sale. Sí, 70, profesor. 70%, ajá. Y eso utilizo, si quiero utilizo, si no, no utilizo. Entonces agarro Excel y pongo igual 105.000 entre 150.000. Si yo divido nada más me va a salir 0.7. Pero como les había dicho, si es que yo le doy un formato a mi celda que me calcule un porcentaje sin decimales, entonces vuelvo a calcular, vuelvo a realizar la fórmula 105.000 entre 150.000 y ahí me sale 70%. Ya es, en esta primera parte es así de sencillo. Cuando veamos costos vamos a ver otras variables que son, como lo dice, son variables, son distintas. Cada realidad es diferente a la otra. ¿Ya? Esto es principalmente porque yo debo saber cuánto estoy entregando, cuánto es lo que en sí, en porcentaje, en número, está representando. Ya en este caso es 70%. Acá yo lo que debo analizar es los pedidos entregados completos, las entregas completas y también los pedidos recibidos que he obtenido. Y todo eso, ¿por qué lo debo analizar? Para verificar la satisfacción del cliente. ¿Ya? Esta diapositiva se las voy a subir a la plataforma. Y también se las voy a subir a lo que es el chat del grupo para que lo puedan revisar. Ahora, acá hay dos cosas. Sí, ojalá me escuchen esta parte que les voy a mencionar. Cada vez que yo hago clases, no se preocupen. O sea, si no me escuchan bien a través de Teams, yo grabo. La sesión yo la grabo, pero la grabo en dos partes. No sé si se han dado cuenta. La sesión está siendo grabada por Microsoft Teams, pero a la vez la sesión está siendo grabada por mi computadora. Yo estoy grabando mi pantalla. Entonces todos los movimientos que yo haga o deje de hacer, no pongo un exagerado, aún así me pongo a chatear con mi esposa, se va a mostrar en la pantalla, porque le está grabando. Este programa yo utilizo. ¿Y qué es lo que hago? Al final de mis clases siempre subo los videos a YouTube.
¿ya? Y ese link lo copio y lo pongo en la plataforma. Y ahí ustedes van a poder observar y analizar las veces que deseen y se va a escuchar de manera fluida. Porque el micro de la computadora no funciona con red, no funciona o sea, no funciona con internet. Es incorporado a la computadora. Por lo tanto, si es que están perdiéndose ahí la información, no se preocupe. Ya, de todas formas voy a ver cómo podría ser para evaluarlos, ¿no? Me imagino ustedes tienen ya conceptos con respecto a lo que es el curso de logística. Y esto, como se estarán dando cuenta, es como hablar de la aplicación de la logística a los números. Ya, eso es lo que se refiere a elaboración de ¿cómo es? Elaboración. Las buenas prácticas de almacenamiento, casi me olvido. Ya. Uy, no, le he subido de tamaño. No, ya. Vamos a seguir presentando entonces. No se preocupen, ¿ya? Si es que hay necesidad de hacer una repetición, bueno, yo me tomo el tiempo, no hay problema. El ciclo de la orden de compra. Entonces yo voy a atender o voy a ver la atención de los pedidos y lo voy a dividir entre lo que he entregado. Y casi todo es así. Casi todo, ¿ya? Para el cálculo se debe tener en cuenta el ciclo. ¿Y qué es importante? Principalmente yo debo analizar tiempo. Yo he entregado en la fecha pactada. ¿Cuánto tiempo más me he demorado? ¿Y cómo yo hago para saber y en qué momento debo gestionar esa compra, ese pedido y permitir que se desarrolle? O sea, que llegue al lugar donde se ha requerido. Yo puedo utilizar, en ese caso, yo no lo tengo, pero sí he visto que utilizan bastante lo que es el project, porque te permite definir tiempos. Cuándo me han hecho el pedido, cuánto tiempo yo tengo para la entrega. Mientras va avanzando el tiempo, cómo está yendo, en qué porcentaje está variando. ¿Ya? Principalmente yo lo que hago a veces es explicar que el tiempo definido yo debo colocar o debo incorporar en el Excel algo así como una especie de agenda que me vaya a mandar, o si es necesario que yo envíe a mi correo electrónico una alerta frente a los pedidos que son necesarios y que son urgentes, para que yo tome consideración de ello y atienda esos pedidos de manera rápida. Profesor, una consultita. Dime. ¿Cómo yo puedo sacar resultados sin necesidad de usar el Excel? Tan solamente con mi celular y Sí. la calculadora. Sí, lo Para puedes. poder sacar el porcentaje realmente. ¿Cómo lo hago? Porque ahorita estoy intentando hacerlo como que sacar el 70% no me sale, no encuentro. Como Ya, porque yo estoy mire. haciendo 150.000 estoy dividiendo, ¿no? Y después lo estoy multiplicado por 100. Al Y revés. me sale pues otro resultado. Al revés, es 105.000 entre 150.000. Agarra el celular. 105.000 entre 150.000. Y eso lo multiplica por 100. Ya, Ajá. listo, Entonces, profesor. Ya, no se preocupe. No nos olvidemos que al final, generalmente, cuando yo voy a hacer una entrega, yo tengo un pedido. Generalmente el número mayor es el pedido, o sea, lo que han solicitado, y el número menor es la entrega. En pocas ocasiones son iguales, y eso que representaría que yo estoy cumpliendo el 100% si son iguales. Pero generalmente el total es mayor a lo que yo entrego. Y la deficiencia de lo que no estoy entregando igual debe llegar en algún momento. Yo debo gestionar esa diferencia. En este caso, en el primer caso, 1990. ¿Cuánto es la diferencia? 10. En el último caso, se mencionó lo siguiente. He hecho 105.000 y lo que en sí había pedido, me habían pedido 150.000 y yo lo que he enviado son 105.000. Y fíjense cuánta diferencia hay. Hay 45.000 de diferencia y es demasiado. En este caso es un 30%. Y yo lo que hago es analizar ese valor. ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Y ahí es donde debo ejecutar mis mejoras. Para eso sirve. O sea, no son simplemente números.
Esto los matemáticos le llaman algo así como estadística, ¿qué le dicen? Estadística inferencial, creo. O sea que es un valor, pero que de este valor tú puedes hacer un resultado, puedes hacer una mejora, en fin. Tú estás entendiendo algo de lo que te está mostrando. Generalmente los especialistas recomiendan que tú intentes, procures estar desde un 80% para arriba. Menor de un 80% es algo crítico, que te puede generar pérdidas. Por la insatisfacción del cliente, y eso representaría menores servicios, menores negocios, en los cuales no a la larga va a ser algo contraproducente para la empresa, y eso siempre es importante también mencionarlo. Ahora, en este cálculo simplemente es en cuestión de tiempo. Ya, entonces yo veo cuántos días voy a necesitar, cuál es el promedio, cuánto es mi tiempo promedio que yo debo tener o yo debo cumplir, y al final estoy entregando a la fecha o no estoy entregando a la fecha. ¿Y qué pasa? Que si es que yo no entrego a la fecha, yo igual, se supone que ya han hecho el contrato, yo igual debo entregar este servicio o lo que me están pidiendo. ¿Y cuál es el detalle? Que tal vez a la otra empresa no le va a generar costo, pero a mí me va a generar un costo. ¿Por qué? Porque ya pasó la fecha, pero yo necesito personal para que atienda los servicios que necesito y ese servicio. Y eso va a representar un costo de mano de obra, un costo tal vez de almacenamiento, un costo de planta, un costo de operación, en fin. Y eso va a generar algo negativo a la empresa. Por eso lo importante es poder cumplir esos tiempos establecidos. Ya como acá lo indica. Los 5 ciclos de orden de compra presentados en la tabla anterior se calculan siguiendo los mismos parámetros. A manera de ejemplo, a continuación, el cliente realiza la orden el día martes 15 de febrero a las 10 de la mañana. Luego de 2 horas, la orden de compra llega a la compañía proveedora y se inicia el proceso de alistamiento del producto por un periodo de 8 horas. Al día siguiente, siendo las 8 a.m., el transportador recoge la mercancía e inicia el proceso de transporte. El transporte demora un día en hacer la entrega. El pedido llega físicamente a las instalaciones del cliente el día 17 de febrero a las 6:30 a.m. El ciclo de la orden de compra debería ser 44.5 horas. Yo debo ver, 10, estoy utilizando acá 2 horas. 2 horas más 8, tengo 10 horas. 10 horas, me va a demorar un día tiene 24 horas. 10 horas más 24 son 34. Entonces, ¿estoy cumpliendo? ¿No estoy cumpliendo? ¿Ya? ¿Cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo desarrollar esa medición? Generalmente eso es con tiempo. Yo voy a calcular en horas, no voy a calcular con cronómetros, si no sería demasiado complicado. El hecho de la documentación sin problemas. Lo que son las facturas, lo que se refiere a guías de remisión, tienes el control de tus mercancías, lo que tienes en el taller, lo que está saliendo, cómo estás controlando todo eso. Antiguamente se analizaba ¿cómo se llama esto? El inventariado por salida y entrada se le llamaba... Ya me olvidé. Eso es antes, ¿cuánto? A ver. Salida y entrada se le llamaba... Ay, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba ese documentito que se utilizaba para verificar las salidas y entradas? A ver, de repente por ahí alguien me lo ha comentado en el chat. ¿Podría subir? Sí, adelante, sí, no, de las diapositivas no hay ningún problema. Yo, justo cuando nos vayamos al receso, yo creo que 2 minutos más y vamos a estar hasta las 4:50 y de ahí nos vamos a dar un lapso de 20 minutos de descanso para que no nos sobrecarguemos con información, ya porque vamos a tener de largo hasta más de las 7 después. Ya, entonces, esto es importante para poder cumplir y entregar los documentos, entregar lo que son nuestros pedidos a tiempo. Lo que son cantidades referenciales, mercancía no solicitada, errores, dirección errada, condiciones de pago y todo el tema. Todo eso va a representar un indicador también.
puede ser el número de facturas que he generado entre el número total de facturas que en sí ha realizado la empresa. Y acá se pone, ¿no? Un ejemplo. Esto es simple, igual, que casi igual que el anterior. Se generó un total de 250.000 facturas en diciembre, de enero a diciembre del año anterior. Y de ese total, 215.000 no tuvieron ningún problema. Entonces, acá son facturas. Ya, y acá yo tengo las facturas realizadas. Acá yo tengo las facturas entregadas. Ya, ¿cuántas facturas he realizado? He realizado 250.000 facturas. ¿Y cuántas en sí han trabajado? Han trabajado 215.000. Y se desea saber el porcentaje en sí de las facturas. Y también saber cuántas facturas existen que no han sido entregadas. ¿Y cómo calculo las no entregadas? Pues hago la diferencia de estos dos y puedo obtener las no entregadas. Y acá obtengo el rendimiento, ¿no? El porcentaje de rendimiento. Sí, en este caso, ¿cuánto es el valor de las facturas no entregadas? Eso, el Cardex. Las no entregadas y el caso del rendimiento. ¿Cómo se calcularía? ¿O cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto salió? El rendimiento es del 86%, profesor. Así es. ¿Y las que no han sido entregadas? Sería la diferencia, pues sería 35.000. Así es. Ya el rendimiento es el 86% y ahí está. Es decir, que la documentación en un 86% no tuvo problemas. Entonces, un 14% es el que me ha fallado. Ya yo debo corregir esa situación, porque no estamos hablando de unas cuantas facturas, son 250.000. Y que 35.000 no se hayan entregado, entonces eso significa que también tal vez no he podido cobrarlas. Por lo tanto es dinero que se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Qué está fallando? ¿Qué es lo que está yendo mal? Ya, y acá debemos hacer, ¿no? El porcentaje. Este indicador evalúa la gestión en generación de facturas sin problemas. El cliente mide las facturas recibidas sin problemas desde sus proveedores. Y eso, el principal inconveniente es que estamos hablando de presupuesto. Y no nos podemos jugar con eso. Ya, bueno, vamos a seguir analizando esto. Voy a dar 20 minutos para que puedan dar un respiro, puedan, ¿no? Tal vez tomar un vaso de agua. A las ¿qué hora es? 4:50. A las 5:10 regresamos para continuar y seguir avanzando esto de los indicadores y todos los temas que deseo realizar el día de hoy. ¿Sí? Regresamos 5:10.